La carta es larga, Felipe, tiene 8 páginas y es una colección. Si esto que llega a decir Leiva, Felipe, Sí. si algo de lo que dice Leiva, estamos viendo aquí osos, el de Alemania, por ejemplo, ir a decirle a los alemanes que dice Leiva, se dio cuenta, le hicieron saber a Colombia de la incomodidad. Y lo dijimos aquí en su momento. Lo comentamos en su momento acá, sí. Ir a decir en Alemania que la caída del muro de Berlín había sido en contra de los trabajadores y era un triunfo de los conservadores, y echarle ideología en Alemania a la caída del muro de Berlín, por supuesto, eso era para un alemán entender eso, dicho por un presidente de Colombia, año 2023 en ese momento, pues era un estropicio. Para ellos la caída del muro de Berlín era un imperativo. Es, por otro lado, una pataleta eso de no hablarle al presidente de China, porque los chinos le dijeron que por razones diplomáticas no se refiriera al metro de Bogotá, que el tema metro de Bogotá no estaba en la agenda, es lo que dice Leiva esta mañana. Y en consecuencia, el presidente de Colombia se sienta al lado del presidente de China y no le habló en 2 horas del banquete diplomático. Pues, Felipe, una pataleta, vergüenzas. Vamos en visita de Estado, va el presidente Petro a visita de Estado a Chile. Y una visita de Estado significa encuentros diplomáticos no solo con el jefe de Estado que lo recibe, con representantes de los poderes públicos. Así es. Los jueces, el legislativo. Sí, pero él ya sabía eso antes de ir a China, esa carta la hubiéramos en esa visita. Mire que dice el embajador Leiva. La hubiéramos podido escribir cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? La verdad es que solo pues hay un hecho, como lo decía Ricardo, no tal vez que no se conozca, Héctor, no es lo mismo si es lo el dice, de si la lo llamada dice, de Erdogan. Héctor, pero no además yo esa mismo, carta la hubiera podido escribir sin las ridiculeces de citar a Santo Tomás y cosas de ese estilo. Héctor, oiga, no es lo mismo si lo dice un periodista, un analista, una persona allá en Blue Radio. Es lo mismo porque eran unos hechos que se sabían. Era el canciller de Colombia que dice, pero da igual que cancela un evento en Davos, no da igual, que cancela un evento en Davos, o que no llega a la reunión con la Corte Suprema de Chile. Sí, porque el hecho es el mismo. El problema no es que el hecho es el mismo. Si hubiera revelado cosas que no se supieran, pues entonces no daba igual, porque digamos es una especie de testigo privilegiado y en eso usted tendría razón. Yo no podría dar la declaración de si el señor estuvo en Davos o no estuvo en Davos porque yo no estaba con él. Él sí lo puede hacer. Que el presidente se perdió en Santiago de Chile y que por eso incumplió la agenda. Claro que sí sabían, Néstor. Todo lo sabía salvo lo de Erdogan. Las llamadas de Erdogan sí nunca, como lo dice Ricardo, es tal vez el único hecho nuevo, sin tanta hojarasca y tanta ridiculez de lo que dice la carta. Es que la carta es totalmente despreciable por quien lo escribe y por lo que dice. Héctor, por las dos cosas es totalmente despreciable. Usted que se las sabe todas, ¿usted sabía que el presidente Petro se sentó al lado del presidente chino, hizo la pataleta de no hablarle porque los chinos le dijeron del metro de Bogotá no tenemos nada que ver por razones eso falta diplomáticas? Ver, pero aquí discutimos varias veces el tema de que le habían dicho al presidente que no hablara sobre el tema del metro y que eso había generado una tensión durante su visita, etcétera. Y es más, el presidente no habló, según dice Leiva ahí, pero después salió y habló del metro e incluso dijo unas cosas que resultaron ser mentira porque dijo que los chinos estaban dispuestos a cambiar el contrato y Héctor, eso era mentira. La carta es totalmente despreciable por lo que dice Néstor. Cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa la hubiera podido escribir mejor, Héctor, sin ridiculeces. Y claro, puede llegar a cualquiera a la misma conclusión, que es que el presidente no está capacitado o está en un problema para ejercer la presidencia. Eso lo podemos discutir en un café ahí en la Avenida Jiménez. Es que no lo escribió un señor en la Avenida Jiménez en Bogotá, un señor que fue canciller, el jefe del cuerpo diplomático de Colombia, contando los ridículos que ha hecho el jefe de Estado de Colombia por cuenta de una adicción a la cocaína. Usted es posible que supiese algunas cosas. Es posible, Felipe, que algún oyente informado supiese algunas cosas, pero no todas. Pero eso de que cualquiera hubiera podido haber escrito, que cualquiera hubiera podido haber escrito la carta, que no sé qué. Yo no hubiera podido haber escrito la carta. Le voy a decir por qué.
porque nada de eso a mí me consta, al canciller sí le consta. Claro, y si es cierto que todos lo sabíamos, como dice Héctor, entonces sí es verdad, que es la primera pregunta que hay. ¿Le creemos a Álvaro Leiva o no? Si están diciendo que todo se sabía, entonces si todo se sabía es porque sí sucedió. Entonces lo primero es, Claro, sí claro. hay que creerle, porque sí sucedió. Segundo, él era testigo de lo que estaba sucediendo. Entonces, la pregunta de por qué no lo dijo antes o por qué sí lo dijo antes, él da toda una explicación que a mí me parece innecesaria y que no hay necesidad de andar justificando cuando uno escribe una carta, la justificación es la carta misma, pero más allá de eso está el hecho notorio de que hay un consumo problemático de cocaína, es lo que dice Álvaro Leiva ahí, no sé si adicción o no, pero claramente el consumo es problemático porque hace y tiene consecuencias en la agenda presidencial, agenda que el presidente no hace como una persona natural o como cualquiera de nosotros cuando compra un viaje, sino y no es aporta una sola prueba del consumo de cocaína. Un segundo, Luis Ernesto. Hay un Pero incumplimiento que de fue agenda. testigo de todo esto, ¿no? Claro, es incumplimiento de la agenda y él es testigo presencial, no es un testigo de oídas, es un testigo presencial. Y de ahí, de ese consumo problemático, lo que se deriva es el presidente idóneo para ejercer el cargo como un piloto que maneja un avión y que sencillamente tiene un consumo problemático. Yo me montaría en ese avión. Una persona que maneja una maquinaria pesada y puede tener una consecuencia con los peatones que van pasando por ahí por la calle. Uno cruza si uno sabe que esa persona tiene un consumo problemático. Esa es la pregunta grande. No es si Leiva está resentido o no. Evidentemente está resentido porque se siente maltratado, pero eso no es lo clave. Es que es el vocero de las relaciones exteriores de Colombia durante varios años en el gobierno Petro y estuvo presente ahí. Entonces, con un consumo problemático, el presidente es capaz de manejar este país. Esa es la discusión. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Para pregunta... quien quiera opinar, para quien quiera creerle a Leiva, la carta está colgada en las redes sociales, la carta está en la página de Blue Radio. Es una carta muy, muy controvertida y dice cosas que efectivamente se sabían. Lo que pasa es que la dice desde adentro. O sea que son verdad. Es diferente decir las cosas desde afuera a decir las cosas desde adentro. María Consuelo, yo no le creería a un extorsionista. ¿Tú le creerías a un extorsionista? Este señor se ha comportado como un extorsionista. ¿Por qué está sacando esto a cuentagotas? Porque el presidente comenzó primero trinando. Hacía unos trinos hace un par de meses. Perdón, Luis Felipe, Ernesto, permíteme. tipificarle un delito al excanciller. Es un extorsionista pues vaya, ponga usted las denuncias y te voy a penales, decir porque por todo qué. ciudadano está en la obligación de poner las denuncias penales cuando conoce de un delito. Vaya, póngala. Está pidiendo una audiencia ¿Qué desde está hace extorsionando? meses. Y la está pidiendo primero con unos trinos. Pero un extorsionista, Pero que es que usted le está atribuyendo un delito muy grave al señor Leiva. Mientras tuvo cargo, se cayó. Y se cayó todas estas denuncias. Mientras tuvo cargo, se cayó. Y cuando salió del cargo, estaba esperando una audiencia con el presidente y empezó a soltar a cuentagotas unos trinos para que interpretaran. Después sacó una carta, después sacó otra carta más dura y ahora saca una carta contando todo. ¿Y sabe qué es lo que está contando? Cosas que dicen ¿Sabe qué es lo que está contando? Está contando básicamente que el presidente es muy torpe en materia diplomática y sí ha hecho osos internacionales. Eso es cierto. Pero eso no es ninguna prueba de que el señor presidente es adicto a la cocaína, que eso es lo que realmente está en discusión acá. Yo no hablé de adicción, lo que no se puede, dije lo que no se puede, lo que no, o consumo problemático, es que esa asociación entre que el presidente ha cometido errores diplomáticos evidentes. Página 5 le dice, y usted es adicto a la cocaína, claro. Él lo acusa de adicción a la cocaína sin aportar ninguna prueba. Si tiene pruebas, que presente las pruebas. Pero ese comportamiento de extorsionista, extorsionista es indigno de cualquier... ¿Pero por qué le dice Leiva pero conductas que suscribiéndonos usted a no la tiene, Luis entrevista de Ernesto? Juan Piz González, el presidente Gustavo Petro en estricto sentido no lo ha desmentido, porque le hacen sí las preguntas, pero él no niega el consumo que dice el señor Leiva lo invadió, porque le dice esta mañana la enfermedad lo invadió y que tiene, entre otras pero cosas, es que el una problema no es el consumo, el problema son las consecuencias en su comportamiento, las consecuencias en el incumplimiento ¿Y de dónde tenemos de la evidencia que el agenda. presidente es un consumidor, por favor? No. Las Porque
consecuencias sí señor lo están dice. probadas. Las Pero consecuencias sí consecuencias, están... ¿cuáles son las consecuencias de qué? Pues si quedar ni siquiera mal, está probado que es hacer quedar consumidor. mal al país. ¿Le ¿Quién ha parece demostrado poco? que Petro es un Es una- consumidor? es un Que mantenimiento Petro se pierde, todo el sistemático. mundo lo sabe. No, es que no que hay Petro manera. que Petro Luis Ernesto, hace... a ver, Luis Ernesto, ¿qué manera hay de probar que el presidente Petro es un consumidor? Bueno, entonces mientras hay. no lo Por prueben, ejemplo, a mí no me gustaría- Álvaro pero Leiva ni con todo- siquiera permíteme, puede Héctor, decir que lo a mí vio. no me gustaría Ni que siquiera puede decir que lo vio. No lo dicen las dos No cartas. lo dice, 10 no tiene prueba de páginas. nada. 10 páginas Es un y hace extorsionista. una afirmación en la que ni siquiera se atreve a decir que lo vio. No es un testigo presencial del hecho. Hace unas inferencias de unas cosas que él vio porque eran públicas, también las vi yo, que el presidente canceló una reunión en Davos y que no fue a la cita en la Corte Suprema de Chile. Eso no se necesitaba estar en Chile, eso se necesitaba prender la radio, que parece que es lo que hace el doctor Leiva, porque mire que en la carta últimamente menciona el discurso del 1 de mayo y le dedica 4 párrafos al discurso del 1 de mayo, que dijo que HP es no sé qué. Esa carta es totalmente despreciable, porque los hechos son ciertos. Los hechos, las aparentes comillas denuncias, no está denunciando nada. Todos los hechos los conocíamos los colombianos, que son incumplimientos del presidente Petro, que hemos rechazado, que hemos cuestionado, que hemos criticado y que vamos a seguir criticando Pero, mientras, Héctor, mientras existan. hay una parte- Esos hechos los sabíamos. La inferencia de que eso era porque consumía cocaína es una inferencia de él de la que no se atreve Lo que ni pa- Héctor, siquiera a lo que pasa es decir que estamos- que a pesar de es haber que mire- estado días enteros y noches enteras con el presidente Petro, lo haya visto consumiendo cocaína. Héctor. Yo no sé si el presidente Petro consume o no cocaína. Es más, creo que sí tiene algún problema de adicción porque evidentemente tiene una vida desordenada. Pero el cobarde de Álvaro Leiva ni siquiera se atreve a decir que lo vio habiendo estado con Héctor, él días y noches mire, enteras. Bueno, pero Mire. júntelo con lo que dijo Benedetti, que sí dijo que lo había visto y que había consumido con él en los audios. Pero mire, Ahí, Héctor, ahí no hay sino que María juntar Consuelo, los puntos. le iba a decir, para quienes están pidiendo pruebas, es posible que, como estamos hablando, Felipe, por otro lado, del mundo diplomático, las pruebas no van a aparecer. Por una razón, dice Leiva en la carta de esta mañana, en el episodio de Florencia en Italia, dice que hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil. Obviamente el gobierno italiano no va a sacar un comunicado diciendo el presidente de Colombia estaba en esto. O el gobierno chileno, el de Boric, no va a sacar un comunicado diciendo esto. Las pruebas no las van a aportar estos países. Pues que las aporte Ni- Leiva. Si tiene un video del presidente consumiendo cocaína. No, pues usted Esto- sabe que al presidente consumiendo, en caso de que haya pasado, pues no le graban un video. No creo que haya nadie que tenga un video del O que presidente. presente el testimonio de alguien que sí lo haya visto consumiendo, como él afirma Néstor. sistemáticamente en estas cartas, que no Aun parecen cuando otra sea cosa que una afirme extorsión lo vio, que sistemática. es lo mínimo. ¿Cómo, Es Héctor? que No le- aun cuando sea que afirme que lo vio, así no tenga otro y se declare testigo presencial. Perfecto, aun cuando sea eso. Pero esa cobardía de Álvaro Leiva de estar haciendo unas inferencias y estarlas salpicando con Pero, Héctor, no entiendo- invocaciones no en- a Santo no en- Tomás no es más que una No entiendo ridiculez una cosa, extorsionista. porque, Héctor, Estoy de acuerdo acláreme con una Luis cosa, Ernesto. porque usted me está diciendo al tiempo que no le cree a Leiva, pero que sí cree que el problema Claro, tiene... y que sucedieron. Que sí cree que el presidente todo el tiene un mundo lo problema de sabía. adicción. Yo no le creo a Leiva. Yo hago unas inferencias de la conducta personal del presidente, pero nunca hago ninguna afirmación, ni mucho menos, porque yo no tengo ninguna razón para decirlo. Es que es como si yo escribiera esa carta. Yo digo, pues sí, Petro llega tarde, Petro hace esta cosa, Petro en tal discurso hablaba medio enredado, no sé qué, y de ahí pues cualquiera puede hacer cualquier inferencia, la que quiera, pero la inferencia es, como yo digo, para hacerla uno tomando café con un amigo y hablando paja en un café de la Claro, avenida pero es que si el Jiménez, amigo- y no para si el darle amigo- ninguna importancia, si el amigo era el canciller- en un debate de opinión pública. Si el amigo era el canciller, porque es que recuerde usted El que esto es lo que se vocero de llama las relaciones fuego exteriores amigo. del país. Néstor. El amigo fue el canciller, el amigo suyo para la charla, para la tertulia, fue testigo de estos hechos, que es lo que agrava la situación. Esto es lo que se llama, Felipe, fuego amigo, ¿no? Porque es Sí, un claro. expetrista, un exintegrante del gobierno, un hombre que ocupó un cargo muy importante, exministro integrante del gabinete, haciendo esta acusación contra el señor presidente. Señor Aurelio. Sí, yo no sé si en este caso haya que matar al mensajero, que es lo que estoy oyendo que se está haciendo. Pues para mí el mensajero es una persona que estuvo trabajando con Petro 2 años largos,
y que narra unos hechos de un comportamiento como funcionario público que él liga a una enfermedad. Y que derivada de esa enfermedad sugiere que Petro debe salir del cargo que está ocupando como como presidente del país, como primer funcionario público. Los hechos coinciden, como dice María Consuelo, con otras cosas que se han sabido por otras fuentes. Sí, yo creo que, digamos, coger y decir es un tipo despreciable, es un tipo... yo creo que eso no ayuda a realmente mirar el contenido de la carta. Petro ha cometido errores graves en las relaciones internacionales que le consta al señor y que los pone en conocimiento, pero además me llama la atención, es importante, que retoma las últimas frases de Petro, sobre todo en el discurso del 1 de mayo, y todas las hipérboles que hizo de acusaciones, que esas sí nos deberían parecer igualmente graves. Es decir, es muy grave que Álvaro Leiva diga que Petro es un consumidor de cocaína problemático o un adicto o un enfermo, como quieran tomarlo, sin tener pruebas. Pero ¿no les parece grave que Petro diga que las manos de los congresistas están untadas de sangre porque son los responsables de la muerte del activista que mataron en Corinto? Eso sí no les parece grave. Que el presidente de la República diga eso. Yo creo que aquí hay una serie de conductas irregulares del presidente Petro que, a mi modo de ver, no deberíamos pedir que Leiva saque las pruebas. Deberíamos pedir que haya autoridades, que haya instituciones que llamen a Leiva a decir, venga, me da las pruebas. Yo creo que el paso a seguir es ese. No es descalificar la carta, es decirle cuál es la instancia jurídica, la institución que debe llamar a Leiva y decirle, venga, señor Leiva, usted está diciendo que este presidente es indigno y está incapacitado, venga, denos las pruebas. Pero coger la carta y hacerla trizas, no me parece que tampoco sea la actitud, con el argumento de que es despreciable o extorsionista el mensaje. El problema es que no... En modo de descalificación de Leiva termina, Álvaro. Este párrafo al final me sorprendió, me parece que es el punto central de la carta de Leiva, Felipe, donde le dice, presidente Gustavo Petro Urrego, llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República. Aspiré a decírselo personalmente, imposible. Es decir, la carta tiene un propósito. La carta es cita. Sacar... Él estaba pidiendo una cita desde los primeros trinas. La carta tiene un propósito que es sacar al presidente de la presidencia de la República. Pero además tiene un propósito y viene pidiendo cita hace meses, no le dan la cita, seguramente está muerto de la envidia con que Laura Gil se haya elegido ahora en un cargo en la OEA que él seguramente deseaba. Viene muerto de la envidia de que lo sacaron del llavero, de que ya no está en un cargo público, de que no lo nombraron embajador o quién sabe a qué aspiraba en esa cita en la que iba nuevamente a decirle al presidente, si usted no me da algo, yo salgo y cuento esto. Es que de verdad lo que estamos viendo es el comportamiento de alguien que cuando no le dan lo que quiso, salió a contar todo. Eso lo hace un extorsionador. Estamos ante una carta de 7 páginas que sabe que podría ser de un párrafo como Laura Gil. Si contuviera pruebas. A ver, si hubiera pruebas, se necesitaría un párrafo. Álvaro. Y eso se podría tramitar en el Congreso o darle algún trámite para semejante consecuencia que busca Leiva, que es tumbar al presidente. Pero no es así. Estamos solamente ante 2 hechos indecorosos. Uno, que el del presidente de la República, que con su comportamiento pues dio pie a este morbo. Y morbo porque son interpretaciones sin pruebas. En una parte Leiva dice adivinen, la herramienta del chismoso. Y el otro hecho indecoroso, la vendetta pública de un hombre vengativo usando el morbo para humillar a Petro y al país internacionalmente. Pero esos chismes vienen circulando hace tiempo, pero no le corresponden a quien recibió de la víctima su mayor encumbramiento político y que tenía la voz del país a su cargo. Por eso hay que cuidarse de no caer en lo indecoroso si se deja uno manosear por esta carta indecorosa. Sí. Yo creo que la humillación al país proviene de las actuaciones del presidente de la República y no del mensajero. No sé qué significa. Respetuosamente. Es decir, la humillación viene de quien deja
muy mal puesto el nombre de Colombia en esos eventos y no de quien los si algo hay que rechazarle a Petro es habernos tenido de canciller a semejante personaje durante 2 años. Eso sí tenemos que reclamárselo al presidente Petro, porque la calaña de Álvaro Leiva se sabía desde antes. Eso no es nuevo. Ha sido siempre un personaje sórdido, que siempre ha ido ahí inventando cosas, con cosas oscuras. En fin, esa es una larga historia la de el canciller Álvaro Leiva, y por lo tanto sí hay que reclamarle al presidente Petro que no lo hubiera puesto de canciller. Pero es que ese no es el tema. El tema no es la calidad humana de Álvaro Leiva, que usted y yo de pronto lo conocíamos o tenemos un concepto previo sobre eso. La calidad humana de Álvaro Leiva no es el tema. Aquí el tema es si el presidente de la República es idóneo para ser el jefe de las relaciones exteriores de Colombia. ¿Y cuál es la respuesta? De la política ¿sí o no? internacional. Evidentemente no. Evidentemente por esos casos de incumplimiento, por esos errores en el manejo de la diplomacia, evidentemente no. Porque me gusta mucho como en el plano en el que María Consuelo pone el tema, que es, pongámonos serios, la verdad es que esto merece destituir al presidente, sí o no. Evidentemente pues no es capaz de manejar las relaciones exteriores de Colombia, trinando a las 3 de la mañana, trinando. Entonces iniciemos un proceso de indignidad por mala conducta y la carta veamos a ver tiene si esa sí o no. pertinencia. Lo devela, la carta tiene esa pertinencia. La carta lo que está enunciando es una serie de errores graves en el manejo de las relaciones exteriores del país por cuenta lo dice su ex canciller, de un consumo problemático de cocaína. Me parece bien. La pregunta es verdaderamente esa, que es la misma de cuando la primera carta, que es: el presidente tiene un consumo de droga, yo siempre he dicho, asumamos que es cierto, Héctor, porque nadie es capaz de probar, pero asumamos que es cierto, para no quedarnos en la discusión. En el Congreso de Colombia no quiere decir que no sea importante. Pero podría ser probable. Lo sabíamos, podría ser muy probable. Usted lo sabía. Si lo sabía es porque es verdad. No, yo no sé si el presidente consume droga, pero que tiene una vida desordenada, que se expresa en su trabajo, en los incumplimientos y eso, pues es que eso es público. Yo no estoy haciendo ninguna afirmación de nada distinto de lo que comentamos aquí todos los días. La pregunta es si esa es una causal de indignidad por mala conducta y si conviene desde el punto de vista político y si es dable desde el punto de vista jurídico iniciar un proceso que termine con la destitución del presidente, como lo sugiere Álvaro Leiva. Ahí me quedo, digamos, en las demás inferencias de Leiva, pues no me importa, pero acepto que el tema serio es el que propone María Consuelo, que es ese presidente está apto para ejercer la presidencia, sí o no, y debemos iniciar un proceso de destitución. Usted nombraría, en mi opinión, usted en una junta directiva dejaría que el CEO, el CEO de la compañía tuviera problemas con droga, por ejemplo. Yo es que no voté por el presidente Petro. No, yo estoy haciendo, yo no le estoy preguntando a usted si votó o no. Yo no hubiera nombrado, pero es que la pregunta es que usted me dice, ¿usted nombraría al presidente Petro de presidente de una compañía suya? Yo no, ni siquiera voté por el presidente Petro, nunca he votado por el presidente Petro, yo estoy hablando pero no lo haría. De ser tan sensible. Ahora estoy hablando en genérico. Entonces, alguno de ustedes, para que no se sientan aquí los defensores, alguno de ustedes, nombraría de CEO, de presidente. Más fácil, se montaría en su carro con una persona que consume cocaína a las 3 de la mañana. Droga. Se montaría en un carro. Yo ya le contesté que no, pero yo sí creo que el presidente Gustavo Petro tiene una legitimidad para ejercer la presidencia que se la dieron nada menos que la mayoría de las personas que salieron a votar el día que votaron. No, decir que Petro se tiene que ir es una torpeza. Y esa es una legitimidad que tenemos que respetar, y que al presidente de la República hay que permitirle mantenerse en el gobierno, salvo que aparezca una verdadera causal para destituirlo. Pero Felipe, una inferencia de un personaje como Leiva, pues francamente, insisto en la palabra que usé, es despreciable. Felipe, creo improbable que después de lo de Leiva de esta mañana vaya a pasar algo. Ni en el Congreso, ni en la Comisión de Acusaciones. Pero a su pregunta, Felipe, usted no deja cuidando al bebé, al recién nacido, con una persona que tiene un problema de adicción a las drogas. Usted no se monta
usted no se monta en un carro. Si yo llego a montarme en un avión, voy a decirle algo de Avianca. Ni en una moto. Y yo sé que el tipo no está en sus cabales porque le veo trastabillar o no sé qué. Pues yo no me monto en ese avión. Ni pues contrata a un presidente de una empresa, ni usted sigue a una persona que no está en sus cabales. Usted sabe perfectamente. Es que debería pasar. El punto Perdón, no Felipe, es pero Álvaro debería Leiva pasar. es o no un bandido, por llamarlo de alguna manera, como lo tildó ahorita Luis Ernesto. Ese no es el punto. El punto es: ¿está capacitado el señor presidente de la República? ¿Tiene las condiciones, no morales, porque eso es una pendejada, tiene las condiciones psiquiátricas, psíquicas, como usted lo quiera llamar, para gobernar? Mentales. Esa es la pregunta de fondo. Mentales. ¿Cuál es la salida institucional? Porque Mentales, es que esto plantea un problema. La pregunta es, ¿y que se vaya? Pero Felipe, debería pasar. Y nada. Políticamente no va a pasar nada. La carta queda aquí, lo discutimos, No, pero pasamos debería un rato pasar. y no pasa absolutamente No va a pasar nada. nada, No, pero y sí el presidente va a decir pero sí que debería nuevamente pasar. es una calle, Pero debe sí ser, debería debe pasar. ser Debe ser distinto a la Realpolitik. No va a pasar nada. Hoy la clase política está arrinconada por el presidente Gustavo Petro. Y no tiene ningún margen de maniobra para ni siquiera analizar propuestas para evaluar las condiciones del presidente de la República. Ya no va a pasar ustedes escuchan nada. Pero algunos ciudadanos de los pero argumentos, debería pasar. porque el primero va a Sí, ser de hoy. acuerdo, debería pasar algo. Felipe, como Debería, usted- pero no va a Si pasar. me dejan hablar, el primer argumento de hoy, en el debate de hoy, va a ser, Felipe, respuesta de Petro, del petrismo, la descalificación de Leiva. Segundo, no hay pruebas de lo que dice Leiva. Tercero, hay mayorías en la comisión de acusación. Así que no va a pasar nada, esto queda simplemente... debería- ¿Cuándo para- debería ser una denuncia del presidente para Gustavo el- Petro contra Álvaro Leiva porque las acusaciones pues son falsas y está dañando su buen nombre, su honra pues y su dignidad de presidente de la Néstor, República? A ver, Aurelio, discúlpeme que lo interrumpí, ya voy, María Camila, deme un segundo, por favor. Néstor, pero debería pasar. Debería pasar incluso para provecho del propio presidente. Es decir, yo sí creo que a Petro, después limpiamos de todas las cosas de Leiva, etcétera, quién es el señor, cómo es, cuántos años tiene, todo eso, quitémoslo. Y digamos, a Petro le interesa que esto se aclare. Yo creo que a Petro le interesa que esto se aclare y al país también. Aquí debería pasar, insisto, y yo le recojo, digamos, la propuesta de Héctor Riveros, que ha dicho, bueno, abramos un juicio, yo no sé si llame por indignidad o por capacidad o por incapacidad, pero debería pasar. El país tiene que salir de esta incertidumbre y creo que el presidente Petro es el más interesado para que esto se aclare definitivamente. Digamos, no, Petro ha actuado así porque él es así, pero debería pasar. Pero hay algo que yo quiero, pero quisiera agregar en esto, la entrevista con Juan Piz González la semana pasada, que fue tomando el pelo. Sí, pero es que esa no es la solución institucional, esa no es la salida institucional. Aquí debe haber una salida institucional para aclarar ese problema y el primer beneficiado tiene que ser el propio presidente, porque si no hay pruebas ni hay nada, pues que lo dejen tranquilo y punto. Y Colombia queda tranquila con algo que me parece que es importante tener en cuenta, Néstor. Señor. Es que además dice Leiva una cosa que puede ser muy venenosa, pero que es infortunadamente coincidente. No puede ser que al país que lo señalan en el mundo como la capital mundial de la coca, el presidente esté adicto a la cocaína. Sí, lo dice. Me parece que esa frase, que esa inferencia que hace Leiva, amerita para que Colombia tenga claridad absoluta, empezando por el propio presidente Petro, de que estos problemas no existen y quedamos todos tranquilos. Muy bien, tengo sí en que segundos deportes, tengo al padre Linero, tengo información desde el Vaticano. Hay una decisión que está tomando la Superintendencia de Industria y Comercio para quienes consumen, ojo Felipe, para quienes compran papitas, galguerías en las máquinas dispensadoras. Hay una decisión que está comunicando la Superintendencia Pero mientras tanto, de Industria y y Comercio. antecitos, déjeme decirle que yo sí creo que va a pasar algo, y es que va a subir la favorabilidad del presidente Gustavo Petro con todo esto. ¿Por qué, porque de alguna Paola? manera esto... ¿Por qué? Sí, es que sabe que todo esto me acuerda de lo que le pasó a Joe Biden. Cuando Donald Trump, cuando quiso reelegirse, pero no pudo, empezó a atacarlo durísimo con Hunter Biden, que era el hijo drogadicto, el hijo calavera de Joe Biden, que efectivamente le empezó a sacar todos los escándalos de drogadicción, de adicto a las drogas, en fin, a la heroína, al crack, a la cocaína.
cocaína. ¿Y qué pasó? Que eso fue el punto de quiebre, y lo dice todo el mundo, el punto de quiebre en esa campaña donde Joe Biden le ganó a Donald Trump, porque la gente en un país donde son miles de familias, millones de familias que sufren de los problemas de drogadicción, inmediatamente generó una empatía. Hunter Biden no tenía ninguna responsabilidad del botón rojo ni de los misiles. Sí, pero aquí tanto lo está atacando es que ya casi que uno puede llegar a pensar que el mensajero le está haciendo un favor. Álvaro Leiva le está haciendo un favor, sin duda. Le está haciendo un favor al presidente Gustavo Petro. Pues evidentemente en la opinión. Pues con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero coincide, es cierto lo que dice Paola, coincide el leve crecimiento de la favorabilidad del presidente con la primera carta de Leiva, si ustedes quieren. Entre más lo acusan de adicto, pues pareciera que más gente empieza a tener una opinión favorable de él. Pero además estamos hablando de pruebas, y yo pregunto, ¿de qué pruebas? ¿Qué pruebas son las que queremos? Que el presidente consume cocaína. Yo les he propuesto desde el primer día que esto surgió, asumamos que sí. Asumamos que sí, no estemos pidiendo pruebas, asumamos que sí, aparece la prueba, y que realmente creemos que si el presidente que consume cocaína u otra droga, realmente tenemos que sacarlo de la presidencia, pues esa es otra discusión. No es una prueba como si fuera un hecho penal de apareció la prueba de que cometía el delito. No, consumir droga no es un delito, consumir droga no es una situación necesariamente incapacitante. Ahora, aparecerán discusiones. Depende, ¿no? Depende. Yo en cambio sí creo que depende. Consumir droga tampoco es pero no está bien, consumir droga no está bien. Pero ¿por qué estamos hablando de que consumir droga? ¿Quién ha presentado una sola prueba? Las consecuencias son lo importante en su desempeño laboral. El favor a todos, me hablan de abono si me aceptan una cordial, padre Claro Linero, que sí. una cordial reconvención. Total. De a uno, señor. Sí, me decía usted. No, yo le quiero dejar claro, Néstor, que ese camino a mí no me gusta. Yo estoy de acuerdo con que esto... camino no le gusta? Ese camino, casi que de decir que consumir droga es inocuo. Ese camino a mí particularmente no me gusta, porque los puestos de responsabilidad exigen la total idoneidad de las personas. Es decir, ese camino particularmente yo no lo sigo. Yo tampoco creo, y en esto, que esta carta le haga daño al presidente. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Paola, que esta carta lo hace pasar, como es un chisme, lo hace pasar como una víctima. Y nosotros tenemos la manía de juntarnos definitivamente con quien hablamos parece... del consumo de drogas, seguimos hablando de un chisme. No he visto una sola persona que presente una prueba de que Petro consume cocaína. Pero es que ni siquiera Leiva se atreve a decir que él ha sido testigo. Usted está esperando un personaje que estuvo horas con una prueba de sangre o alguna, pero es que por favor, alguien que aporte algo que tenga valor más allá de un chisme. Pero que quede claro cuando sea el testimonio. Que nos cuente Leiva yo quiero que alguien se asuman cuando sea el testimonio, que Leiva diga, yo que estuve con él en París, estábamos sentados en un restaurante y sacó la droga. De Armando Benedetti no sabemos qué. De a uno, ya no más, en serio, ya no más, no puede ser. Solo un dato. Me da pena con ustedes, no, voy a cerrar esta discusión, no puede ser tanta indisciplina, porque los oyentes merecen respeto, les voy a llamar la atención, pedirles que hablen de a uno encarecidamente. Pido la palabra. Me da pena con ustedes, termino este debate aquí. Quien quiera opinar, lo leo, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Me disculpan ustedes, pero creo que todos merecemos que hablen de a uno para poderlos entender. 7:38.